En el nombre de Cristo, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Gracias al Señor. Puede tomar su lugar, hermanos. Alabamos al Señor por su infinito amor. En este momento le doy gracias a Dios, hermanos, por poder estar aquí para predicar la palabra, y queremos a través de Transformando Vidas enviar un caluroso saludo a las personas que en este momento, y hermanos también que pueden estar en este momento escuchando este culto, que nos están siguiendo a través de Transformando Vidas. Queremos que su vida sea muy bendecida y que en esta hora Dios nos dé la palabra que usted y yo necesitamos. Yo quiero hablar de un tema muy interesante: el privilegio de que Dios haga oír sus palabras. El privilegio de que Dios haga oír sus palabras. Hermanos, al hablar de esto es que en realidad es que estamos ante un Dios que habla. Lo ha hecho a través de todos los tiempos, de muchos medios y, como dice su palabra, y de muchas maneras. Pero una evidencia de que estamos ante un Dios que habla, un Dios comunicativo, son las Sagradas Escrituras. Y claro, Dios habla de muchas maneras más. Creo que nosotros somos testigos de ello. Y yo pregunto, ¿qué sería si Dios guardara silencio? ¿Qué sería si Dios callara? ¿Te imaginas que, por ejemplo, estar ante el borde de la destrucción y Dios permaneciera callado? Cuando nosotros vemos las Escrituras, siempre que Dios decidió traer destrucción a algún lugar, tuvo el cuidado siempre de enviar sus mensajeros para que fueran a llevar el mensaje y advertirles de lo que iba a haber, para que así el pueblo tuviera la opción de poder arrepentirse, de poder cambiar de actitud. Hermanos, pero entonces, si estamos ante un Dios que habla y que siempre lo ha hecho, el problema radica en los seres humanos. ¿Y de qué manera? En que en ocasiones el ser humano no pone oído a las palabras de Dios, no abre su corazón a la palabra de Dios. Si el hombre, el ser humano, por naturaleza tiene un oído muy liviano para oír cosas, hermanos, que a veces a la carne le gustan, cosas pecaminosas, hermano, pero para oír la voz de Dios, como dice la Escritura por ahí, que con el oído oye pesadamente. De ahí que si, hermanos, qué dichosa la persona a la que Dios le hace oír su palabra o sus palabras. Nosotros estamos aquí porque en cierto momento Dios nos habló. Dios mandó el mensajero. La palabra de Dios llegó a nuestra vida y nosotros pusimos oído a la palabra. Fuimos capaces de decir: esta palabra es mía, esta palabra es para mí. La abrazamos y dimos la oportunidad, dejamos correr libremente la palabra para que corriera en nuestro ser y provocara una transformación completa en nuestro interior. Bendito sea el Señor. Por eso decimos que es dichosa la persona que puede oír, a la que Dios hace oír sus palabras. Ese es un gran momento, o un momento muy especial en el que Dios se dispone a hacer oír sus palabras.
Y tenemos el ejemplo muy especial de Jeremías, el profeta. Hermanos, en el momento que Dios viene para hacerle oír sus palabras, da la impresión que justo en ese momento este varón estaba en un ambiente tranquilo, hasta pareciera que estaba en un ambiente de comodidad. Pero yo quiero que observemos esto. Si era el momento en el que Dios estaba determinado a hacerle oír sus palabras, podría haberlo hecho justo ahí donde él se encontraba. Sin embargo, no fue así. Le dice a Jeremías: levántate. Es tremendo el momento cuando Dios se acerca a alguien, a un ser humano, y le habla directamente y le dice: levántate. Gloria al Señor. Hermanos, déjeme decirle que sin duda, para estar en condiciones de oír la palabra del Señor, tenemos que levantarnos. En la mayoría de los casos, hermano, para que ponernos en condiciones, hermanos, de que Dios pueda tratar con nosotros, dejarnos llevar al lugar que Dios quiere, justo ahí a donde Él quiere hablarnos. Y es que, estimados hermanos, es importante cómo, y creo que muchos tenemos la experiencia, cómo en muchos momentos Dios viene y trata con nosotros y nos siempre, ya sea a través de un pensamiento profundo, de un sentir. Hermano, Dios comienza a tratar y comienza a inquietarnos para que nos levantemos y para que vayamos a cierto lugar. Y que nosotros en ese momento, qué importante que podemos captar que Dios quiere hacer algo en nuestra vida. En lo personal, he vivido algunas experiencias. Recuerdo un día, una ocasión, que estando yo tranquilo en casa, de pronto sentí, no sé, algo tremendo dentro de mí, que me inquietó a salir en esa ocasión. Eso me quedó muy grabado. Y entonces, yo pocas veces he andado en bicicleta, y esa vez me acuerdo que sentí el impulso de agarrar la bicicleta y salí sin pensar a dónde iba. No lo hice pensando voy a tal lugar, hermano, es específico, sino que en ese momento salgo, me subí a la bicicleta y comencé a andar en algunas calles, a subir y a bajar, hermano, y yo mismo me preguntaba, bueno, ¿para dónde voy? Y entonces en ese momento me di cuenta que luego ya bajé y llegué y me paré exactamente en un lugar, hermano, y ahí vivía un matrimonio. Y llegué justo en el momento que ya estaban hechas las maletas, porque ya habían determinado, hermano, separarse. Ya se iba a ir la esposa, hermano, y había un conflicto tremendo en ese momento ahí. Hermano, y yo sin darme cuenta, Dios me movió. Yo lo único que tuve que hacer es dejarme mover. Aleluya, por lo que Dios estaba haciendo. Dios tenía planes de ir y llevarles una palabra y arreglar las cosas ahí en ese momento, en ese matrimonio. De ahí me di cuenta, hermanos, cuán importante es cuando Dios nos dice levántate. Gloria al Señor. Y que nosotros estemos dispuestos a hacerlo. Gloria al Señor. Porque cuando Dios nos dice levántate, es que hay un plan de Dios para nuestra vida. Es que Dios está determinado a hacer algo. Bendito sea el Señor. Así le pasó exactamente a Jeremías. Le dijo levántate. Hermanos, en ese momento, cuando el Señor trata, solamente tenemos que dejarnos mover al lugar de Dios, a donde Él quiere. Que sea justo ahí, a donde Él quiere hablarnos. No a donde nosotros en muchos momentos nuestros sentimientos o nuestras emociones nos hacen movernos e ir a donde nos gusta, a donde creemos que está bien. Te quiero decir que Dios sabe qué mover cuando tiene planes de hablarnos.
¿Sabe la mejor manera cómo podemos oír su voz? Paz de Cristo. Para Jeremías, Dios escogió la casa del alfarero. Le dijo: ahí te haré oír mis palabras. Jeremías, en obediencia, acude al lugar. Yo quiero que escuches esto. Descendió a casa del alfarero. Usa la palabra descender. Descender, sin duda, cuando uno está hablando espiritualmente, cuando estamos dispuestos a descender, alabado sea Cristo, sin duda, sin darnos cuenta, estamos preparando el terreno para que Dios hable. Y es que como humanos a veces andamos muy alto, con el ego muy elevado. A veces los seres humanos nos sentimos superhombres, muy grandes. Y cuán difícil es que en esa condición podamos oír la voz de Dios. Sin embargo, cuando estamos dispuestos a descender en humillación, gloria al Señor, dispuestos a hacer paso a paso lo que Él nos pide, todo está dispuesto para ello, para que Dios haga oír sus palabras. Gloria al Señor. A mí me impresiona cuando miro Isaías capítulo 6 verso 1, cuando dice esta escritura: en el año, da testimonio el profeta Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Escuche esta palabra, alabado sea Cristo. Quiere decir que mientras esa autoridad, ese poder está vivo, o sea, muy elevado, ¿cómo estorba para que Dios opere, para que Dios se manifieste? Pero curiosamente, en cuanto murió esa autoridad, ese poderío, ese señorío, hermanos, a partir de ese momento, Isaías tiene la experiencia de mirar, hermanos, el cielo abierto, mirar al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En cuanto el rey muere, alabado sea el Señor, Él lo miró llenándolo todo. Gloria al Señor. Y hermanos, dice que cuando miramos esto, hermano, volviendo a Jeremías, dice que descendió ahí a casa del alfarero. Dice: y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Yo quiero que escuchemos esto. Jeremías no escuchó un gran discurso allí por el momento, ni por Dios, ni tampoco el alfarero. Dios le dijo: ve ahí a casa del alfarero. Dios tenía planes de tratar ahí y de hacerle oír sus palabras. Pero por lo pronto, hermano, Isaías más bien Jeremías lo que hace, se levanta y va allá a la casa del alfarero. Gloria al Señor. Solo tuvo que concretarse a mirar, a estar atento, a ver qué era lo que estaba sucediendo ahí. Se concentró a mirar el trabajo que estaba desarrollando el alfarero, la autoridad y la capacidad que tenía para manejar el barro. Haz de Cristo. Fue lo único, por lo pronto, solamente lo que estaba mirando. Alabado sea el Señor. Él se dio cuenta que el alfarero puede dar la forma al barro como él quiere. Y él miró que si un vaso se deformaba o se echaba a perder, que ese alfarero tenía la capacidad o el poder para hacerlo pedazos y hacerlo de nuevo. Alabado sea el Señor. Pero luego, cuando está en todo eso, gloria al Señor, le habla ahora sí de manera audible el mismo Dios y se identifica como el alfarero. Y le dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Mi hermano, al venir al Señor, hermanos, se produce el nacimiento de nuevo.
La Biblia dice que somos convertidos en una nueva criatura. Gloria al Señor. De manera que nos convertimos en un vaso especial. Sin embargo, hay muchísimas cosas que al transcurrir el tiempo nos pueden ir degenerando en nuestra vida espiritual. Cosas que poco a poco van echando a perder ese vaso. Las cosas, por ejemplo, todas las cosas de este mundo, el orgullo, la vanidad, las atracciones y ofertas de este mundo, las amistades malsanas, y más aparte de ir perdiendo, o nos hacen ir perdiendo esa imagen perfecta, esa forma que Dios nos dio. Agrado que en esas condiciones, bien pudiera Dios, una vez que el hombre se deforma, que pierde la imagen que Dios le dio, bien pudiera Dios desecharlo, hermanos, y echarlo en el abandono. Incluso bien pudiera un vaso que se deforma, que pierde la imagen que Dios le da, hablando espiritualmente, bien pudiera aventarlo en el montón de desechos. Me ha tocado ver donde hacen ladrillos, donde trabajan el barro, como siempre hay pedaceras de desechos que se van ya quedando ahí desechados, que ya no se usan. Hermano, y cuando el hombre es destruido por el pecado, cuando el hombre, estimados hermanos, se echa a perder ese vaso precioso, hermanos, que Dios hizo, Dios lo pudiera dejar ahí desechado. Sin embargo, ese buen alfarero, lejos de desecharnos por deformes y en cierto modo hacernos a la forma del mundo, porque ese es el otro problema, hermano. Es tan fácil que el hombre pierda en un momento la imagen de Dios y se vaya haciendo a las formas del mundo, a la manera de vivir, a de Cristo. Pero ¿sabes qué? Ese buen alfarero nos toma con ternura en sus manos y ahí en la rueda nos mete en una serie de procesos que no son sencillos. Volviendo, hermanos, cómo el alfarero trabaja el barro y cómo al mirar Jeremías que aquel vaso que hacía se echó a perder. Hermanos, lo tuvo que agarrar y hacerlo pedazos para que un vaso sea renovado, para que un vaso sea transformado, espiritualmente hablando. El Señor tiene que agarrarnos y hacernos pedazos, paz de Cristo. Déjeme decirle que, hermanos, creo que esto es algo difícil, es un proceso donde a veces, hermano, tenemos que llorar, tenemos que gemir, paz de Cristo. Pero déjame decirte que con cariño Dios creo que nos toma y nos dice: hijo, te echaste a perder, pero estoy determinado a hacerte de nuevo. Alabado sea el Señor. Sin duda, por eso decimos que ese proceso es doloroso. Allí se hace pedazo nuestro ego. Ahí se hace pedazo nuestro orgullo, nuestra soberbia, paz de Cristo. Incluso los argumentos, todos nuestros argumentos se hacen pedazos. Y con sus manos comienza a procesar nuevamente ese barro, lo pone sobre la rueda. Él, como el alfarero, determina qué forma dar a ese vaso. Yo quiero decirte, mi hermano, que tú tienes una forma especial. Dios, hermano, te ha hecho un vaso útil y te ha hecho a su manera. Padre Cristo. Aquí el asunto es que si nosotros somos el barro y Dios es el alfarero, el barro no tiene autoridad
sobre el alfarero. El barro no le puede decir, quiero que me des esta figura, quiero que me des esta otra forma. No, él determina qué forma dar al vaso. Alabado sea el Señor. Tomando en cuenta que lo que deforma al hombre es querer vivir a su manera. Eso es lo que a través de todos los tiempos ha echado a perder a los seres humanos. Quieren vivir la vida a su manera. Es muy común en estos tiempos, es que yo le quiero servir, pero le quiero servir a Dios a mi manera. Déjame decirte que el hombre, aunque tenga buenas intenciones de servir a Dios, pero si quiere servirle a Dios a su manera, como él piensa que está bien, como incluso conforme a sus sentimientos, conforme a lo que yo siento, hermano, servirle a Dios de esa manera, hermano, aunque lo estemos haciendo muy sinceramente nos podemos perder, porque, hermanos, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Es necesario entonces, hermano, estar dispuestos, aleluya, a hacernos a la forma de Dios. ¿Cuánto le alaban porque Él es bueno? Aleluya. Ahora, ¿qué medios usa ese buen alfarero? ¿Qué medios usa para moldearnos? Para hacernos de nuevo. Puede usar muchísimos medios. Dios como buen alfarero para transformarnos, para hacernos de nuevo. Y esas herramientas o esos medios que Dios puede usar para hacer un vaso nuevo, puede ser el proceso de una enfermedad, donde caemos en una cama, donde ahí sufrimos tremendamente. Aunque quiero aclarar, alguien regularmente cuando sufre, estás viviendo un proceso. Hay quienes desconsideradamente, hermano, alguien llega a decir, no, es que este hermano se enfermó porque es que está pecando contra Dios. O es que quién sabe cómo andará. Posiblemente le está yendo mal porque anda mal delante de Dios. Déjame decirte que no siempre es así. Dios usa los procesos para llevarnos a otros niveles espirituales. Dios usa procesos para hacernos crecer mucho más. Dios usa procesos para que le conozcamos de una manera más grande. ¿Cuántos pueden creerlo? Alabado sea Cristo. Qué hermoso pensar en que Dios tenga en sus planes a un hermano, a una hermana, y que Dios esté diciendo, yo quiero que mi hijo me conozca de manera mucho más grande. Yo quiero que mi hijo, mi hija, quiero usarlo mucho más grande. Aleluya, como instrumento útil. Y lo voy a procesar, lo voy a preparar. Gloria a Dios. Yo no conozco mucho de los procesos o qué cosas se puedan hacer del barro. De lo que yo puedo mirar más, por ejemplo, son los ladrillos. Los ladrillos, si vamos a donde lo están fabricando, son por lo pronto ahí, hermanos, cuadritos de puro lodo, que si usted sin procesarlo los agarra, hasta con el agarrarlo se le pueden quebrar. Pero luego los meten a temperaturas altas ahí en un horno. Y ahí, hermanos, ahí queman ese ladrillo. Cuando se imagina si el ladrillo hablara y dijera, me siento muy mal aquí en estas llamas, en estas temperaturas tan altas. Pero sabes, cuando sale ese ladrillo de ahí, hay un ladrillo que hasta viene hasta recocido, que tú lo puedes aventar y aguanta todo. Está preparado para ir a ser parte de fincas muy grandes, muy importantes.
Gloria al Señor. Así son los hijos y las hijas de Dios, que cuando Dios determina meterlos en un proceso, dígase de una enfermedad, gloria al Señor, pero sabes una cosa, gloria al Señor, los hijos de Dios tenemos la capacidad de sobrevivir en cualquier tempestad, en cualquier proceso. Alabado sea Cristo. Aleluya. Yo he podido ver, he podido conocer gente, aleluya, que le alaba a Dios cuando está sana, gloria a Dios, pero cuando se es metida de parte de Dios en esos procesos donde está siendo procesado por ese fuego de enfermedad, lo que se puede escuchar ahí, lejos de reclamar, lejos de renegar contra Dios, se puede escuchar alabanza al Señor, aleluya, lejos de maldecir, se puede decir un gloria a Dios, aleluya, todavía te amo, tú eres bueno, Señor, alabado sea Cristo. Yo no sé cuántos pueden alabar al Señor porque Él es bueno, aleluya. Y en esos casos, bien dice la Escritura, antes a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Paz de Cristo. Déjame decirte que si alguien no es procesado, hermano, si alguien no es pasado por esas manos del alfarero, cualquier problema lo puede derribar. Cualquier problema lo puede destruir. Paz de Cristo. Luego se escucha gente, ¿cómo eres ingrato, Dios? Si yo te sirvo, ¿por qué estoy pasando por esto? Señor, si yo soy tu hijo, tu hija, ¿por qué? Paz de Cristo. Pero cuando sabemos que Dios tiene planes para nosotros y que también estamos conscientes que aunque venimos al camino del Señor, que aunque acatamos al llamado de Dios cuando Él nos llamó, alabado sea Cristo, cuando estamos conscientes que aun cuando hemos recibido el Espíritu Santo y que aun cuando Dios nos usa en sanidades o en milagros o en algún otro ministerio, cuando estamos conscientes que aun con todo y eso somos humanos y que también podemos enfermar como los demás, que también tenemos que tener problemas porque, hermanos, somos parte de este mundo, somos seres humanos. Pero yo pregunto, ¿acaso el que no sirve a Dios no tiene problemas? ¿Acaso el que no sirve a Dios no tiene dificultades en la vida? ¿Acaso no se enferman? ¿Acaso no sufren? Te quiero decir que es mucho peor, porque no saben a dónde ir, no saben a dónde llevar sus cargas. Nosotros, aleluya, es cierto, sufrimos, pero ya sabemos a dónde ir. Paz de Cristo. Yo no sé cuántos quieran alabar al Señor porque Él es bueno. Le decía hace unos días a unos de mis hermanos, en realidad es que todo ser humano enfrentamos problemas. Todo ser humano enfrentamos dificultades. Lo que marca la diferencia es cómo las canalizamos. Es qué trato le damos a esos problemas. Es a dónde los canalizamos. Eso es exactamente lo que marca la diferencia. Porque el que no conoce a Dios quiere solucionarlos a su manera, como Él piensa, como Él sabe. Los que conocemos a Dios, apenas tenemos algún problema o alguna situación, inmediatamente sabemos a dónde ir. Gloria al Señor. Sabemos que vamos y acudimos a Dios. Haga de cuenta que le decimos al problema y al mismo diablo mentiroso, yo sé a dónde ir. Alabado sea Cristo. Y luego escuchamos la voz de Dios que nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. A de Cristo. ¿Qué otros
medios, hermanos, puede Dios para usar como medios para moldearnos. Puede ser alguna crisis económica, hermano, porque sabemos que a veces, hermano, podemos estar muy bien económicamente, pero a veces creo que también tenemos dificultades económicas. Cuán agradable es tenerlo todo, cuán satisfecho es disponer de todo. Que por cierto son momentos muy precisos para decir gloria a Dios, aleluya. Es fácil ser un buen cristiano cuando se tiene todo, gloria al Señor. Pero sabes una cosa, gloria al Señor, cuando nosotros venimos a ponernos en las manos de Dios y que Dios nos quiere, hermano, cuando miramos que ese proceso que estamos viviendo, hermano, lejos de pensar que es un castigo de Dios, lejos de pensar, estimados, de manera negativa, inmediatamente ponemos nuestro oído y nuestra mente. ¿Qué tendrá Dios detrás de todo esto? Algo grande Dios tiene preparado para mí detrás de este proceso. Y entonces no nos enfocamos en lo difícil que estamos enfrentando, sino que visualizamos lo que hay al otro lado. Hermano, cuando tengas problemas, no te enfoques en el problema. Enfócate en lo que Dios tiene para ti allá al otro lado. Cuando tú logras sobrevivir, gloria al Señor, cuando logras pasar los procesos del buen alfarero, prepárate porque algo grande viene para ti. Prepárate porque Dios tiene planes grandes para ti. Tú mismo te vas a desconocer en tu ministerio. Tú mismo, alabado sea el Señor. Posteriormente podrás decir cuando estás al otro lado, valió la pena vivir el proceso. ¿Cuántos alaban a Dios porque Él es bueno? Para otros, hermano, ese proceso, ese medio que Dios usa para pulirlos, para hacer los vasos más útiles, puede ser algún problema familiar, paz de Cristo, o algún problema matrimonial. Puede usar todos esos medios el Señor. También puede usar ese cincel y ese martillo de la palabra que a veces nos pega muy duro y nos duele, paz de Cristo. Pero aún así le decimos, Señor, yo quiero seguir oyendo tus palabras. Sé que tú me estás hablando a través de este proceso, me estás dando forma, aleluya. Y a través de la palabra estás quitando todas esas asperezas, estás quitando todo lo rudo, Señor, todo lo deforme en este vaso. Pero creo, Señor, y puedo entenderlo, que todo es para mi bien, paz de Cristo. ¿Cuántos de ustedes a veces Dios les habla a través de una palabra y los hace llorar, nos hace llorar la palabra? Lloramos ante el Señor, pero aún así, ¿verdad? Que le seguimos diciendo, sígueme hablando, Señor. No le hace que me duela, no le hace, Señor, que me pegue duro, pero háblame. Vale más darme cuenta de mi condición espiritual ahorita que todavía puedo, Señor, cambiar de actitud. Ahorita que todavía, Señor, puedo, Padre glorioso, arreglar las cosas. Y no que me dé cuenta que estuve mal hasta que me haya sorprendido la muerte y que ya nada se pueda hacer. Paz de Cristo. En el momento presente nosotros podemos, gracias a Dios, si Dios nos manda la palabra, esas palabras que las podamos oír, y que a veces no le hace que, hermano, a veces Dios nos dice, ¿sabes qué, mijo? No me gusta nada tu manera de ser. ¿Verdad que nos sentimos mal? No me gusta, mijo, tu carácter. Eres muy renegón o muy renegona. Padre Cristo. ¿Sabes qué, mijo o mija? No me gusta, eres muy celoso, muy celosa.
Paz de Cristo, Señor, aún así sígueme hablando. ¿Cuántos le dicen al Señor así? Alabado sea Cristo. Estimados hermanos, ser pasado por dichos procesos es porque el Señor nos ama como buen Padre celestial. Tú y yo somos amados. El hecho de que Dios nos habla, hermano. Yo les he contado de una ocasión que llegué a una de las misiones y en cuanto nos bajamos del carro donde íbamos, una hermana corrió llorando, a grito, a voz fuerte, en un llanto fuerte. Y fue y me dijo, hermano, dijo, tengo muchísimos problemas, ya no hallo la puerta. Y yo mismo me quedé sorprendido porque Dios puso una palabra en mi boca que yo no la pensé, hermano. Y le dije, hermana, qué bueno que tiene problemas. La hermana me miró por lo pronto como, yo no la entendí, como muy incómoda por la respuesta. Usted me está diciendo eso, que qué bueno, hermano, que qué bueno que tengo problemas. Le dije, sí, hermana, porque eso a mí me enseña que usted está haciendo cosas muy buenas. Eso a mí me enseña que está declarándole la guerra al diablo. Eso a mí me enseña, gloria a Dios, que usted está haciendo algo agradable a Dios. Padre Cristo, le dije, más bien preocúpese cuando no tenga problemas. Hermanos, hay que inquietarnos cuando todo marche bien. Hay que inquietarnos cuando todo marche bien en el trabajo, en la escuela. Hay que preocuparnos cuando no haya nada. Yo recuerdo una revelación que tuve de parte de Dios en una ocasión. Hermano, en esa revelación muy directa, y digo que fue revelación, porque Dios en la misma revelación yo le pregunté qué significaba y Él me dijo de manera audible qué era lo que significaba. Yo miré una serpiente grandísima de muchos metros, como de esta altura el lomo, hermano, grandísima. Y entonces me llamó la atención que estaba muy tranquila, que estaba muy quieta, que no atacaba. Y entonces en cuanto yo tomo algo para comenzar a atacarla con piedras grandes, la primera piedra que le lancé, le salió una cabeza, le lanzo otra piedra y le comienzan a salir cada tiro que yo le tiraba, le salían cabezas, al rato eran cabezas por todos lados y atacaban. Y le dije, Señor, ¿qué significa esto? Me dijo el Señor a través de una voz que me dijo, mira, hijo, cuando tú no haces nada, cuando un cristiano está pasivo, cuando una persona no está haciendo cosas agradables a mí, que no se esté esforzando, así está el diablo, así como has visto esta serpiente. Pero cuando tú comienzas a hacer algo que vale la pena, cuando tú le declaras la guerra, es cierto, va a tratar de atacarte, pero ¿sabes qué? Es necesario declararle la guerra al enemigo, Padre Cristo. A fin de cuentas, tú no luchas por tu cuenta propia. Yo estoy contigo, alabado sea Cristo. Dele al Señor la gloria porque Él vive. Mire lo que va a decir, ser pasado por dichos procesos, Él es porque Él nos ama como todo buen Padre. En Hebreos, en el capítulo 12, versos 6 al 7, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Gloria al Señor. ¿A quién disciplina? Diga juntamente conmigo, al que ama. ¿A cuántos les gusta ser amados por Dios? Que Dios diga, yo tengo un hijo amado, se llama fulano. Yo tengo una hija amada. Si tú, hermano,
buscas a Dios, si tú amas a Dios, gloria al Señor, si tú estás dispuesto a vivir a la manera de Dios, Dios te tiene tan identificado que yo creo en los cielos se puede escuchar esa voz allí entre los seres angelicales decir: yo tengo un hijo que se llama fulano en la tierra, gloria al Señor, a quien amo. Paz de Cristo. Alabado sea el Señor. Porque el Señor al que ama disciplina, gloria al Señor, y azota a aquel que recibe por hijo. ¿A quién azota, hermano? Al que lo recibe por hijo. Paz de Cristo. Y como todo buen padre quiere lo mejor para sus hijos, yo creo que cuando nos mira actuar con indiferencia, yo creo que cuando nos mira que nos comenzamos a desviar, yo creo que cuando nos mira que nos comenzamos a distraer tanto con las cosas de este mundo y que comenzamos a quitar nuestra mera manera del objetivo principal, como todo buen padre tiene que comenzar a usar esa varita. Pero yo pregunto, ¿eso es bueno o es malo para nosotros? Es bueno. ¿Te imaginas qué sucedería si Dios nos mirara que comenzamos a actuar con indiferencia, distraídos, ajenos a su voluntad, ajenos a sus planes divinos, y que Dios no hiciera nada, que comenzara a mirarnos que vamos rumbo al precipicio de la destrucción y no usara la varita? ¿Qué sería de nosotros? ¿Verdad que aunque nosotros no somos muy buenos padres en comparación de nuestro Padre Celestial, pero si vemos que un hijo nuestro va caminando y se va yendo al precipicio, ¿qué hacemos? ¿Verdad que nos le atravesamos? Mi hijo, ¿para dónde vas? Preferimos, hermano, tumbarlo, que se dé un golpe acá afuera y no que se vaya para abajo. Paz de Cristo. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Gloria al Señor. Pero mire lo que dice el verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como ¿quién? Como hijos. Gloria al Señor. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Quiere decir que cuando esté siendo disciplinado, no le reclames. Aleluya, no reniegues con Dios. Mejor que se escuche una alabanza que salga de tu interior. Te amo, Señor, qué lindo eres. Paz de Cristo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Paz de Cristo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Paz de Cristo. ¿Verdad que queremos ser hijos? Que nuestro Padre Celestial, aleluya, cada vez trate con nosotros. A los hijos se les confían grandes cosas. A los hijos sus padres les confían cosas grandes, incluso les heredan lo que es de ellos. Incluso les dice: mi hijo, aleluya, de esto que tengo es tuyo. Gloria al Señor. Los padres todo lo que hacen, luchan por sus hijos porque los aman. Paz de Cristo. ¿Te imaginas ser tratados como hijos por nuestro Padre Celestial? El Padre de las riquezas, el Padre del poder y de la autoridad. Gloria al Señor, que nos recibe como hijos, que nos trata como hijos. Paz de Cristo. Yo no sé si quieras dar aplausos al Señor porque Él es bueno. Cuando dice esta escritura, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Esto indica
que hay quienes no soportan la disciplina, no soportan esos procesos y como consecuencia desertan, paz de Cristo. Algunos dicen, no, es que esto es muy duro. No, pues le sirvo a Dios y tengo problemas. Una ocasión me tocó escuchar de viva voz, yo conocí a esos hermanos perfectamente. Una de las hijas de la familia, una señorita en ese tiempo, se comenzó a ligar con novio de afuera, con un mundano, con uno que no era cristiano. Y entonces se alejó totalmente de la iglesia y como consecuencia de Dios. Y entonces duró un tiempo así, y con el tiempo lo que me pude dar cuenta es que la muchacha quiso romper el noviazgo, no sé, tuvo problemas en el noviazgo y el esposo la amenazó muy fuerte y le dijo, no te vas a burlar de mí. Y la embrujó, no sé cuántas cosas le hizo, y a partir de ese momento la muchacha comenzó a enfermar gravemente en un proceso largo. Tuvo un cáncer, no sé qué tendría. Usted la miraba como si estuviera embarazada, hermano, pero era exagerado, era un cáncer maligno que tenía ella. A lo que voy es que en ese proceso, ya después de haber pasado buen tiempo, platicó el hermano, el papá de esa muchacha, que él un día había un baile muy grande, en esos años llevaban de los grupos más importantes, hermanos, a las comunidades, y dice, y había un baile ese día, ya todo estaba listo para el baile. Y entonces escuché, dice, nosotros teníamos 15 días velando a nuestra hija entre la vida y la muerte. Y entonces yo le dije al Señor llorando, Señor, ¿cómo es posible que si esta gente no te sirve, están tan contentos? Están gritando de contentamiento. Míralos qué felices están. Dice, mira, mi hija está en agonía, está sufriendo demasiado. Nosotros que te servimos, Señor. Dice, y entonces escuché una voz y abrió mis ojos espirituales y me dijo, sí, ya los ves muy contentos a todos. Ese contentamiento es momentáneo. Te voy a enseñar cuál es el final de ellos. Dice, y entonces me llevó en una velocidad tremenda y yo vi cómo estaban cayendo al infierno y le dije, Señor, dijo, ¿cómo ves? ¿Te gusta ese lugar? No, Señor. Pero ahora, y entonces le dijo, mira, yo puedo sanar a tu hija, pero ¿sabes qué? Si lo hago, va a ir a dar acá, a este lugar. Ahora te voy a mostrar, dice, y me llevó a un lugar. Estaban unos ángeles preparando una corona hermosa, una grande corona. Y escuché una voz que me dijo, dice, estaban unos ángeles preparándolos y escuché una voz que me dijo, esta corona es para tu hija. Faltan 3 días para que se complete. Ahora a ver, ven el lugar que le espera. Dijo, me enseñó unas mansiones hermosas. Dijo, entonces ahora sí te pregunto, ¿qué quieres de tu hija? ¿Que la sane o que me la lleve? ¿Qué prefieres, seguir sufriendo este sufrimiento momentáneo o un sufrimiento eterno? Señor, mejor hágase tu voluntad. Dejamos de llorar, dice, en ese momento. A los 3 días murió mi hija. Estimados hermanos, déjame decirte que es hermoso como cuando Dios nos disciplina es porque nos está tratando como hijos, nos está procesando porque nos ama. Pero a los hijos de Dios los procesos son para bien, paz de Cristo. Aleluya. Por eso decimos que muchos no soportan los procesos. Tiran la toalla, se desertan, se resisten a ser procesados por el buen alfarero. Hoy día, por eso,
Hermanos, muchos tienen problemas para afirmarse en el camino del Señor. No pueden. Les gana el mundo, paz de Cristo. Quieren servir a Dios a su manera, como ellos sienten. Pero cuando surge un vaso nuevo, o sea, ese vaso procesado, se convierte en un vaso honroso, útil en las manos de Dios. ¿Cuántos pueden creerlo? ¡Aleluya! Mire lo que dice en segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, verso 20. Pero en una casa grande, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, aleluya, para honra, santificado y útil al Señor, dispuesto para toda buena obra, paz de Cristo. Sin duda que todos queremos ser vasos honrosos para el Señor, ¿sí o no? Queremos ser útiles. Hasta le decimos al Señor, Señor, usa mi vida. ¿Cuántos de ustedes le han dicho al Señor que use su vida? Úsame más, le decimos al Señor. Hermano, y qué interesante que cada día vayamos a su presencia, sabiendo, hermano, que Dios puede hacerlo perfectamente. Pero que cuando yo le digo usa mi vida, una de las implicaciones es que como el Señor me tiene que preparar para ser un vaso útil, es entonces cuando a veces uno comienza a vivir ciertas cosas. De pronto nos damos cuenta que no teníamos ningún problema, la vida cristiana bien cómoda. Y a partir de que le dijimos al Señor que vamos a meternos duro, que le vamos a echar ganas, que ahora vamos a ir con todo, de pronto comenzamos a tener problemas y nos asustamos. Bueno, ¿qué pasa? Hermano, sigue adelante, continúa. Gloria al Señor. Es que están pasando cosas muy interesantes allá en los lugares celestiales, paz de Cristo. Se están moviendo muchas cosas ahí, porque alguien está inquieto, que tú tienes la determinación de meterte con todo y ser útil en las manos de Dios, paz de Cristo. Aleluya. Todos queremos entonces ser vasos honrosos y útiles. Un vaso, literalmente hablando, no es tanto el material del que está hecho, sino más bien en lo útil que éste se convierte. ¿De qué serviría un vaso de oro, de plata y que no es usado? Estar ahí de lujo, paz de Cristo. A diferencia que un vaso que la persona puede con confianza ir y usarlo constantemente, aleluya, y decir este vaso me es muy útil porque lo puedo usar en todo lo que yo quiera, paz de Cristo. Yo no sé cuántos alaban al Señor porque Él es bueno. Todo vaso procesado y pasado por esa rueda del alfarero está listo para ser usado como vaso de usos honrosos. Mi hermano, yo no sé qué vaso eres, si vaso para usos honrosos o para deshonrosos, o si eres un vaso deforme por el enemigo o por el mundo, o si un vaso procesado por el buen alfarero. Lo interesante es que el buen alfarero está aquí y se llama Jesucristo. Paz de Cristo. Digo, el Señor está aquí. Solo hay que disponernos, hay que estar dispuesto a ponernos en sus manos, a decirle al Señor, aquí estoy dispuesto a que hagas de mi vida a tu manera. Quiero ser un vaso nuevo, pero sobre todo un vaso procesado por ese buen alfarero.
Un vaso así, hermanos, déjame decirte que Dios deposita cosas muy especiales. En segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea del poder de Dios y no de nosotros. Quiere decir que un vaso procesado reconoce su condición, que es tan pequeño, tan frágil, simplemente de barro. Reconoce en todo momento esa excelencia del poder de Dios que opera en él. Es Dios mismo operando en él, paz de Cristo. Se deleita saber que donde pone sus pies, Él es un vaso útil y puede levantar el nombre del Señor en alto. Puede decir con seguridad donde pone sus pies: hoy va a hacer Dios cosas grandes aquí. Porque sabes que tú eres un portador de la gloria de Dios. Tú puedes estar seguro, gloria a Dios, que no es por tu fuerza, que no es por tu poder, sino es por el poder de Dios operando en nosotros, paz de Cristo. Yo no sé si quieras dar aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Hermanos, vale la pena ponernos en las manos de Dios. Póngase sobre sus pies. El tiempo se nos fue muy rápido. Gloria al Señor. Y hermano, me da gusto poder compartir esta palabra. Gloria al Señor. Nos pasamos algunos minutos ya, pero el Señor es bueno. Nomás porque pues al hermano Diego le toca por ahí hacer un trabajo todavía enseguida del culto. ¿Por qué no levantamos nuestras manos al cielo? Hermano, Dios quiere levantar ministerios grandes. Dios quiere pulir, hermano, muchos ministerios. Los quiere hacer a su manera para usarlos como jamás tú te has imaginado. Bendito Padre Celestial, ayúdanos, Señor, para guardarnos en el Señor, en tu mano santa, en tus caminos, en el centro de tu voluntad. Yo te pido que esta palabra, Señor, quede plasmada en nuestra vida, quede plasmada en nuestro corazón. Y yo declaro bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Aleluya, que tu nombre sea glorificado en gran manera. Señor, yo declaro sellada esta palabra, que alguien, Señor, en este momento haya sido edificado, que alguien en este momento, Señor, haya sido bendecido a través de esta palabra. La declaro sellada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, pues como el tiempo no perdona, vamos a cerrar en este momento. Esperamos que Dios le bendiga en esta semana de compromisos, de trabajos, que Dios le dé la fortaleza, y declaramos muros de protección en el nombre de Jesús sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias. Que Dios sea con ustedes, hermanos, y les dé en todo momento la victoria en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga, hermanos. Nos despedimos porque viene el otro culto, hermanos, y esperamos que Dios siga moviéndose también en este lugar. Bendiciones para todos.